Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estuvieron esos carnavales en Aría? Desde mi punto de vista, muy bien, muy entretenido. ¿Y usted cómo se lo pasó? Yo más tranquilo de la cuenta. No lo vi disfrazado al final. No me viste disfrazado porque me di una vueltita el viernes y el sábado vi tanto barullo que preferí verlos por Lancelot Televisión. Vamos a saludar también a Andrés Martínez, que precisamente fue uno de los que retransmitió el carnaval, el coso de Aría. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, todo bien. Estuvo bien, ¿no? Sí, muy rapidita, muy animada, a mí me gusta mucho la retransmisión de... A mí las que más me gustan son Aría y Puerto del Carmen, porque está como todo metidito y en la unidad móvil hasta se oye el retumbar de todas las comparsas y de las batucadas. Estuvo muy bien, La verdad que se veía a la gente, o sea, Alfredo Villalba, Pepe Torres, todos, ni disfrazados estaban todos preocupados a que saliera todo bien. bien. Había muchísima más gente que el año anterior, pero muchísima más. Se llenaba todo el escenario. Hasta fui yo, así que imagínate, pero yo estoy hablando un momento con Pepe y con Alfredo, el alcalde. Allí le dicen, de broma, me decían, ¿con cuál de los dos hablaste? ¿Con cuál de los dos alcaldes? Porque dice que los dos son alcaldes. Hombre, es que la costumbre es difícil de erradicar. Uno es alcalde que tiene el título de alcalde porque ya lo fue, que es Pepe Torres. Pero bueno, lo que quiero decir es que había mucha gente, yo me quedé asombrado. En el aspecto positivo, yo creo que, como dice Andrés, se hizo muy cómodo, pero, como siempre tiene que haber un pero, porque me lo dijeron la gente que fue, mucha gente, y es que tienen que mejorar. Yo creo que eso es para hablar con Alfredo Mendoza, que es el responsable de la policía, pero tienen que mejorar Alfredo Villalba. Tiene que mejorar el tema de la señalización, de la salida, de las entradas, coches que se quedaron, que no podían salir por la noche, ya cuando se terminó el coso. Eso es un problema que ocurre en pueblos tan complicados como Ellos reconocen que tienen un problema en el tema de la movilidad. Tienen un problema porque es que no hay lugares para aparcar, no las calles son como son. Pero como me lo dijeron, se los digo, porque nosotros también de alguna manera tenemos que recoger el sentir de mucha gente que fueron y tuvieron que caminar algunos hasta 1 kilómetro casi para poder llegar al centro de... Es que los aparcamientos están casi todos en el exterior, Sí. En el exterior del pueblo. No te buenas saludado, tardes, ¿no, buenas Valentín? tardes. Buenas tardes. No. Valentino no fuiste. No, pero de todas maneras también lo que sí que es cierto es que este año se ha visto que hay mucha más participación en todos lados, en todos los sitios. Y aquellos que tenían como no sé, una cuestión de un carnaval más tradicional, más pequeño y tal, pues también se ven más desbordados. Y eso, hombre, está bien porque la gente participe y se divierte, pero después para los que añoran aquel carnaval más tradicional y más pequeño, pues a lo mejor... Bueno, van el viernes, que yo fui el viernes, y estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Y después hay una cosa que realmente había un pelete importante, el frío que había. ¿Que vas a pedir estufa? Muchísimo frío. Digo, porque a pesar de todo, yo cuando veía ahí a la batucada y tal, las comparsas, es increíble porque algunas van con el traje que tienen, menos uno que iban vestidos de oso polar, que eso iban... No, mira, esto es como van y cómo iban los de Villa People también. La gente muy tal. Yo como una curiosidad, yo creo que es el carnaval que más la gente se ha adaptado a la temática. Como era Star Wars, mucha gente, ayer estamos viendo, mucha gente optó, había gente que se disfrazaba de la princesa Leia, otros de soldados imperiales, algún Darth Vader, y es acertado, porque luego a lo mejor otras son, no sé, el mundo, me acuerdo una vez de San Bartolomé, era el mundo de Tim Burton de no sé qué, yo creo que la gente diría, mira, yo qué sé. El de te dice el mundo de la televisión, ¿no? Tú lo claro, luego cosas ambiguas o muy grandes, ¿no? Y esto era muy definido y la verdad que niños pequeños, muy bien, muy agradable. La verdad que sí, es verdad que algunos se vestían de estos nombres que está diciendo Andrés, pero que la gente no sabía ni lo que era. Yo de hecho a algunos le digo, oye, está vestido del malo, y dice, el malo, no sabía ni lo que lo había vestido la mujer. No, luego había unos de personajes ya de las sagas últimas que yo en la retransmisión lamentaba a los seguidores de la gala Star Wars, de la saga Star Wars, que antes era más la Guerra de las Galaxias, ahora es Star Wars. Y no los conozco, pero hombre, a Darth Vader, a la princesa Leia, sí, a Han Solo, Luke Skywalker.
no sé. Y que después son unos disfraces que te tienes que comprar, quiero decir, porque es más complicado. Hombre, habrá gente que se lo habrá hecho, pero... No, se lo hicieron. La pandilla está la gente de la televisión canaria, Salva, Laura Piñeiro, iban de Leia, pero los chicos también, muy simpáticos. Todos de Leia. Ellos tuvieron suerte porque las villas encima estaban en un, como se hacía antes, en una especie de casa. Una casa ahí al lado. Al lado donde pasaba y todo, estaban perfectos. Bueno, vamos con tema de sucesos porque, Andrés, varios sucesos, incendio, también rescate, senderistas que vuelven a caerse, a romperse. Pues sí, pues sí, es por parte eso. En este caso en el norte, en el Volcán de la Corona, una mujer mal ataviada o mal preparada, pues al final tuvo una fractura y hubo que rescatarla. En cuanto a incendios, uno de un coche eléctrico que se está investigando si pudo ser intencional y sobre todo en el esqueleto. Habrá sido a lo mejor los enemigos de... Los enemigos de Tesla. A pesar de que Tesla, creo, ¿no? Se publicó que se había inundado para evitar el incendio. Sí, es un sistema, un protocolo que tienen porque unas baterías de coche eléctrico son, sí, creo que son de litio, son muy difíciles. Esta es la noticia porque aquí ahora, bueno, entiendo que ahora luego se pondrán las imágenes porque el compañero Guillermo y Nandi se metieron dentro del esqueleto. Ah, sí. Pero esto fue en el esqueleto, ¿no? No, este es el coche eléctrico. Este es el coche eléctrico que prendió. Ah, vale. Y este es el esqueleto de Costa Teguise, en el que mira la cantidad de basura. Me decía Guillermo, el olor es insoportable y hay gente dentro. No es la misma capacidad de ahí ocupa está viviendo gente también. Sí. Este es el grande, el que está al lado del Playa Verde. Será en el sótano porque es que ese está así solo. Ese está así. Ese está en estructura. Ese es de los más grandes. Esqueleto. Este es esqueleto y a ver, este grande. es el único que queda, bueno, ya sin procedimiento judicial que se haya buscado una solución. Y pues yo creo que es solo. Pero ahí hay gente viviendo, lo que me refiero. Ahí hay gente viviendo. Sí, pero ahí ya es más marginalidad, no es claro. lo de los otros que trabajan y que tienen eso tal. debe ser indigencia total. Claro, y eso, pues toda la basura que había, pues prendió y mira. Y se ven hasta las moscas. Claro, se ve ahí, dice que No, el olor era... Casi. Ese es de los más grandes, ¿eh? ¿Y este está dónde? Este está al lado de Playa Roca, entre Playa Roca y Las Marinas. Es el primer esqueleto que hay. Al lado del Playa Verde, el hotel que ahora se llama... Sí, bueno, es que si no me equivoco, iba a ser el Playa Verde 2. Puede ser, ¿no? Eran de los mismos propietarios que después se arruinaron o tuvieron problemas y al final se los quedaron los bancos. Pues le dejaron mala vista al Playa Verde 1, porque ahí se ha quedado. Y eso es lo que hay. Bueno, por cierto, la buena noticia, que un poco ya es repetir lo mismo, pero bueno, el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, anunciaba hoy el tema de la inversión, ¿no? Ya de 5 millones, 5 millones para ya la renovación de redes hídricas o de las redes del agua y 7 millones en mejora del sistema de la producción, ¿no? Ese bastidor. Pero claro, esos 5 millones ya tienen como nombre y apellido a calles específicas para empezar ya a trabajar y empezar a recuperar, sobre todo la pérdida, ese 50 y pico % de agua que se pierde en la red, pues si ya solo consiguiéramos reducir esa cifra, pues sería como de una manera producir más. Me parece un poco optimista el titular que utilizan en Lancelot, que se termina ya, hoy ya se ven los efectos de la crisis hídrica. Yo creo que primero tienen que llevar a cabo las obras y las mejoras en la instalación para después verlo. Digo yo, que es lo que esperamos todos. A mí me hablan de solución. Los efectos de la crisis hídrica lo que supone es que se puede adelantar los trámites burocráticos, porque si no estaríamos todavía con problemas para poder Pero yo creo que los ciudadanos lo que queremos, todos, en general, es agua. Abrir el grifo y que salga agua. Y dejarnos de tanto dar la vuelta y perdona, Valentín, y tanto rollo saliendo Loli pidiendo explicaciones o saliendo Osvaldo y explicando. No. Lo que queremos es que funcione el ciclo integral del agua. Pedro, y ya está bien. Esto no se va a arreglar ni con Osvaldo ni fíjate una cosa que es lo que dijo también Andrés, es decir, digamos que ella tiene nombre y apellido esos 5 millones, que es muy importante gracias al acuerdo marco. Imagínate que no estás en emergencia hídrica y tienes que hacerlo por el procedimiento administrativo normal y tienes que sacarlo a concurso. Por eso lo que quiere decir Lancelot, que ya empieza a verse los efectos de la emergencia porque se puede ya ejecutar en poco, no sé cuánto tiempo. No sé si tenemos la posibilidad de conectar con... Son 2 años el tiempo que tienes para o en un año, si inviertes los 5 millones porque es necesario invertirlos, ¿no? Pero creo que pudimos hablar, ¿no? Con Osvaldo. Sí, Osvaldo vamos a ver lo que nos contó sobre este tema. Hemos adjudicado a través de un acuerdo marco 5 millones de euros con fondos propios del consorcio para 3 empresas de la isla de Lanzarote, en el cual hemos contratado con la normativa en la mano no solo la obra sino el servicio.
Esto nos va a posibilitar reducir los tiempos de ejecución en prácticamente un año. La idea es, desde el momento que aparezcan las incidencias, ya tenemos la empresa para actuar en esas incidencias. Desde el momento que tengan los proyectos, ya tengo la empresa para actuar en esos proyectos. Por tanto, hemos atendido lo que es la urgencia. El Gobierno atiende con presupuesto del año 24 en 7 millones de euros para, entre otras cosas, cambiar las membranas de las desaladoras. Creo que esto es vital, vamos a desalar mucho más agua, vamos a tener mayor acopio de agua, para que todo el mundo me entienda, y por tanto se están dando los pasos, se están dando pasos agigantados para reducir pérdidas, para desalar más y sobre todo para distribuir de una forma diferente a la que nos hemos encontrado. Bueno, pues dentro de lo grave, pues es una buena noticia. Me refiero a que la situación del agua cuando llegó Osvaldo Betancourt estaba en una situación lamentable, en una situación de crisis hídrica. Ha tardado, porque no sé por qué estas cosas van tan despacio, pues casi un año y pico tardaron, ¿no? Un año y medio. En poder declarar la emergencia hídrica, que eso simplemente tampoco es que vaya a solucionar nada, o todo, pero sí va a facilitar que los trámites, como bien decía antes Valentín, se puedan adelantar. Si no fuera porque se declaró emergencia hídrica, pues esas obras todavía no estuvieran adjudicadas. Y la gente dice, bueno, pero la adjudicaría dentro de un año más. Bueno, pues un año más significa que vamos a estar perdiendo mucha más agua y quemando, en este caso, gasoil y CO2 a la atmósfera y contaminando cada vez más. No, y que ahora ya se ven las cosas, porque hay que recordar, por esa situación, en el mandato de Dolores Corujo estaba empeñada en la guerra aquella de Canal Gestión con el consorcio. La guerra de la galaxia. Le echaba la culpa a los otros, y en este caso lo que se ve es acción. ¿Que puede haberse hecho mejor? Pues no lo sé, pero bueno, es que se están poniendo los cimientos para que se haga. Yo sé que con Domingo Ceja y con el equipo que tiene Osvaldo, han puesto toda la carne en el asador en este tema, pero para que vea, poniendo toda la carne en el asador, todas las ganas, han tardado un año y pico en empezar a adjudicar las obras, cuando él, nada más llegar, cogió el toro por los cuernos y sabía que este era uno de los principales problemas y lo prometió. Pero a pesar de todo, no ha podido. Digo porque en la época de Dolores Corujo ni siquiera lo intentó. Claro. No, es que ni siquiera intentó arreglar tuberías. ¿Sabes por qué? Porque decía que las tuberías las tiene que arreglar porque Canal quería Gestión. que cuanto mejor, peor, para tener la justificación, sí, para quitarla. Efectivamente. Quitar a Canal Gestión, aunque ahora parece que Canal Gestión eso se va a ir sin quitarlo. Para mí fue de una irresponsabilidad política que se está pagando. Es que hemos tenido suerte, porque la gente que trabaja en Canal Gestión, trabajadores anónimos, que no voy a decir el nombre, anónimos, personas que conozco, me dicen que dice, es que hemos tenido mucha suerte, porque cuando llegó este grupo de gobierno, lo más normal es que no hubiera agua, porque estaban ya las desaladoras rompiéndose. Bueno, de hecho se rompió al poco tiempo, rompió uno de los bastidores, ya se había roto uno con Dolores Corujo, que dijo, yo no lo arreglo, si quieren arreglarlo ustedes, porque yo no voy a arreglarlo. El problema es que, bueno, creo que sale hoy, lo vi hoy en Canal 7, por lo menos en el digital, ¿no? Por ejemplo, Canal Gestión tiene 2 lotes ya, uno adjudicado. Uno de ellos ha tenido problemas para adjudicarlo, que es para reparación de fugas, que es una cosa. Es decir, que es lo que tiene que hacer dentro del contrato. Claro, y después está la renovación. Son 12 millones en 3 años. Exacto. Y después está la renovación y la ampliación y el cambio de tuberías que le corresponde al consorcio y a los ayuntamientos. El consorcio son los ayuntamientos. Y este debate fue el que propició que no se invirtiera nada, porque se decía que lo tiene que invertir Canal Gestión. Y así estamos. Pues eso fue de una irresponsabilidad política para mí muy importante. Para mí fue de todas las cosas del Partido Socialista, más allá del tema de la política de retrovisor que hizo, con tema de sacar estatuas y perder el tiempo en tonterías. Aparte de eso, yo creo que lo peor, lo que realmente... en fin, tenía importancia para el futuro, que es un reto importantísimo, era el tema de resolver el tema del agua. Y como había un problema con Canal Gestión, pues decía, no, es que las tuberías las tienen que cambiar ustedes. Oye, pero si el contrato lo pone claro, las tuberías las tienen que cambiar, la renovación de tuberías es de un problema de ayuntamiento y del cabildo, que es el consorcio del agua. El mantenimiento es lo que tiene que hacer Canal Gestión. Sí, pero mantenimiento, como acaba de decir, la fuga, para eso tiene una empresa que han subcontratado, que son las que la arreglan.
Pero fíjate que siguen todavía con la postura de lo que dice Pedro, ¿no? Cuanto peor mejor, en el sentido de que, oye, bueno, que tú también lo has dicho muchas veces, ¿cómo es posible que no hayan aprobado la emergencia hídrica? Imagínate que no sirve absolutamente para nada. ¿Cómo es posible que incluso ahí te pongas en contra de aprobar la emergencia hídrica cuando tus compañeros en Fuerteventura y en Tenerife la han aprobado? Es decir, aunque no sirva para nada, se supone que, hombre, estás en emergencia hídrica en la isla, pues el gobierno de Canarias cuando dice, coño, esta isla está en emergencia hídrica, como mínimo vamos a ponerle dinero en materia hidráulica, por lo menos, digo yo. Es decir, pues no, aún así votaron en contra de la emergencia hídrica. Pero teniendo Pedro razón, que lo importante es no las fotos ni los anuncios, lo importante es que se deje de faltar agua. La realidad es que si hablas con los que saben de esto, que son los técnicos, esto no se va a resolver. No se va a resolver ni con Osvaldo. Esto es un tema que tiene que ponerse de acuerdo ya y sacarlo de la política, tanto Coalición Canaria, el PP, como el PSOE. Porque esto es un tema de isla, esto es un tema que nos va la vida en ello. Y por lo tanto, yo creo que, mire, el tema del agua en La Graciosa, la tubería famosa, todavía seguimos con la vieja tubería. Fíjense ustedes, y eso que están poniendo empeño, la Consejería del Gobierno de Canarias, pero no hay forma. ¿Y por qué no se sustituye? Ahora está declarada la emergencia. Es verdad que es un tema de la memoria ambiental, ¿no? El informe ambiental, que es el que... Pero, hombre, yo creo que habría que aplicar, que es verdad, que no me vengas ahora con esto de decir que la lógica o lo lógico es lo último que se aplique, lo que sea, pero yo creo que hay que empezar a pensar con más practicidad. Yo creo que también la burocracia es excesiva y empezar a entender que si hay que sustituirla, no sé cómo. De verdad que no sé cómo. Yo espero que no llegue el verano y La Graciosa siga con esa vieja tubería, porque si pasa cualquier problema... Es que están jugando con fuego. Con fuego. Están jugando con fuego. Porque ni siquiera han podido poner tampoco el saneamiento. El saneamiento. Bueno, saneamiento, eso ya es importantísimo, pero digo la potabilizadora pequeña, la portátil. La portátil que por lo menos podría dar... Porque eso... Pero no la pueden poner, para que todos lo entendamos, no la pueden poner desde el punto de vista administrativo. Puedo ponerla allí, se puede poner allí, bueno, ¿no? Llevar ahí llevar un contenedor, que eso es un contenedor, lo pueden poner. Es que aunque sea portátil, cualquier depuradora tiene que verter tiene que poner un emisario submarino, todo ese tipo de cuestiones. Eso no es tan fácil, pero por lo menos la tubería, que eso me han dicho a mí, que en 3 meses, si se pone una empresa a hacerlo, lo hace en 3 meses, ya tendría que empezar a ponerse, pero creo que hay problemas. Por la memoria, Memoria ambiental. Es decir, está todo. Están las tuberías, que se las compró en la época de Pedro Sanguiné de presidente. Pero eso no estará bizcochado ya. Depende de dónde lo pusieron. No, cuando lo vayan a poner ya estarán viejas. Bueno, por cierto, que el Partido Socialista, su secretario general en Canarias, anunciaba ayer domingo, que fue ayer domingo, ¿no? Creo que sí. Fue ayer Creo que sí, en la clausura del Congreso. Sí, ahí estas son las imágenes del Congreso donde se elegía precisamente, ahí estamos viendo a Sebastián Franqui, que sigue siendo el secretario general de los socialistas en Gran Canaria, ¿no? Y amigo personal íntimo, en este caso, de Ángel Víctor Torres, que anunciaba, que es la noticia, anunciaba que tenía un cáncer. En este caso, Ángel Víctor Torres ya es un rumor que por lo visto corría entre los más cercanos a él, familiares y amigos íntimos, y bueno, y ahora ya en vista de esto ya decidió darlo a conocer y que va a aflojar un poco la agenda ministerial. Sin abandonarla del todo, va a sufrir una operación, obviamente, y espera que él que consideraba que después ya en abril... A finales de abril es cuando se opera. La operación. A finales de abril y después ya empezar, en fin, lo que le digan los médicos, pero que cree que va a seguir, porque según él hay torre para tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y un tratamiento, también el desgaste que puede implicar, ¿no? No sé el grado de... Sí. Creo que es de próstata, ¿no? Es de próstata. Eso, si todavía no está muy avanzado, tiene no solo posibilidades, por supuesto, de salvar la vida, que lo esperamos todos, sino que hay un porcentaje altísimo de un 60-70% de posibilidades de que los cánceres se superan, ese tipo de cáncer. Sí, pues nada, pues le deseamos desde aquí, vamos, toda la suerte del mundo y que se reincorpore o que sobre todo la salud, la verdad que una noticia es lo más importante. Claro. Hombre, y mucha gente se ha quedado sorprendida de cómo lo ha afrontado, al menos públicamente, en ese acto, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo tiene la capacidad para reaccionar igual, ¿no? Y te puede entrar en un bucle en el que
bueno, no te puedas deprimir o lo que sea, pero da la sensación de que sí que tiene muchas esperanzas y está convencido de que saldrá bien, o sea, cosa que me alegro, ¿no? Por otra parte. Sí, hombre, sí, yo creo que sí, que va a salir sin problema adelante porque, insisto, cada vez más salen adelante, si se coge a tiempo y parece que este lo ha cogido a tiempo. Por eso es tan importante el tema de las revisiones. Yo considero que en Canarias, en general en toda España, y el tema de la prevención es más importante de lo que la gente se cree. Sobre todo en estos temas. El colon, la próstata. En los protocolos te aconsejan que a partir de 50 años, por ejemplo, en el caso de la próstata, te hagas la prueba. Y seguro que más o menos algo así. Sí, pero la verdad es que yo no quiero criticar a la sanidad pública, pero como hay tanto tú pides y gente mayor, tarda mucho tiempo en hacérsele la prueba. No, y falta a no ser que el médico te vea ya con síntomas claros de que tiene y falta un poco de información también a la población, o sea, campañas de sensibilización, porque al fin y al cabo, aunque lo hagas por una cuestión absolutamente egoísta, es decir, porque oye, si evitas operaciones, la sanidad está ahorrando dinero, pero campañas en relación con eso, con los cánceres o las enfermedades asociadas a determinadas edades en las que se puede controlar todavía, que la gente se haga pues cribados, ¿no? Como es el de la próstata o colon, etcétera, etcétera. Además que, por ejemplo, el tema del colon, por ejemplo, no es tan complicado. Es decir, es simplemente unos análisis de sangre y de ese. No es tampoco que estamos aquí haciendo complicaciones. Y bueno, el de la próstata... el tacto rectal o con una... Que ya, ahora te meten también una cosita esta... Como una especie de ¿Cómo se llama esto que te ve? No, ahora una ya sonda. Ahora ya no se hace ni eso. Ahora ya, si no tiene ningún síntoma que el médico considere, el urólogo considere que tal, simplemente es una ecografía y bueno, y un análisis de sangre. Nada más. Sí, lo que sea para intentar, evidentemente. Y el recto ya si quiere una segunda opinión. Claro. Bueno, vamos al tema. Bueno, el otro día, ayer en el café de periodistas, el viernes en el café de periodistas, pues hubo cierto, en fin, no voy a decir que problemática porque los tertulianos no me dejaban dirigir, pero sí es verdad que... no me extraña. Salió el plano de Cristina ahí. Pero es verdad que se complicó al final. La verdad que llevaban bien los tertulianos el tema, el debate. ¿Pero de qué estaban hablando? Yo que bueno, tuve la oportunidad con de el tercer plan de modernización. Yo creo que Cristina Duque estaba un poco... Creo, y no quiero decir, estaba confundida con los datos simplemente, porque la verdad es que cuando van a las tertulias confunden tanto, hay tantos datos que yo creo que confundió, y un poco venía a decir que el José Juan Cruz Saavedra, el alcalde socialista, había reducido las camas a 25.000 y que había perdido las 6.000 hasta las 31.000 que tiene. Y el propio Pepe Juan aquí dijo que lo que es que ellos tienen 25.000 ahora. ¿Por qué? Porque han anulado las licencias de otras que eran turísticas, en torno a 4 o 5.000 camas turísticas, que ya no son turísticas, que son residenciales. Sí, eran apartamentos que se convirtieron en residencia en las crisis y demás, por lo que sean los intereses, y esas son las que él quiere recuperar, de decirle, oye, es que estas ya son casas. Por eso había una incongruencia en Tías, que se daba que reducía su eso, y en verdad eran porque eran apartamentos que se convertían en residencial. Y esas 6.000 es lo que lo ha dicho Amado Vizcaíno, y se ha dicho, es las que quiere recuperar. Ya hubo discrepancia entre los informes que se evacuó por parte de Díaz al Cabildo y lo que decía en este caso el Cabildo de Lanzarote. Sí, porque Pepe, no se ponían de acuerdo. Porque Pepe Juan dice que el Cabildo le está contando las camas, la tercera cama. Los técnicos del Cabildo están contando, la tercera cama, ¿sabes cuál es? ¿No? El sillón. La que se queda el hombre cuando la muerte es y también este tipo de vivienda también, que Pepe Juan también quiere sacarla Díaz argumenta que quiere sacarla dentro del recuento de camas turísticas, ¿no? Las que han pasado a no ser turismo vacacional, o a no ser vacacionales, sino ser residenciales. Efectivamente. Bueno, lo cierto es que yo creo que ahí se originó un lío, y entonces el de coalición le decía que efectivamente que Pepe Juan no iba a perdonar ni una sola de las camas turísticas que había, digamos, turísticas, que ya no son turísticas y que ahora la quiere recuperar. En el Piol. Porque entre otras cosas, es que Pepe es un hombre que no es tonto, porque es que tiene que hacerlo, porque es que si no hay
como mínimo 4 o 5 propietarios de parcelas de hoteles, donde van hoteles, donde no le permiten... No llegaría nada. No tendrían camas para autorizárselo, ¿no? Claro, y entonces pues Pepe ha cogido eso y dice, y ahora si usted la quiere anular, que la anule el Cabildo, pero yo se la voy a dar. Y eso es donde está ahora el debate. Bueno, que fue el cabreo más o menos de Osvaldo Betancourt también con la polémica en torno al Partido Socialista, siempre reprochándole el otorgamiento de licencias, ¿no? No, pero creo que el PSOE va a sacar ahora una nota de prensa pidiéndole al secretario de organización del partido que cambie el plan de modernización para que reduzca. No lo creo. Por eso no lo creo. Veremos a ver. Bueno, en cualquier caso, por cierto, ayer leía en Noticias de Fuerteventura, el digital hermano de Lancelot Digital, Pedro, que la población de Lanzarote, Pedro, ¿sí? ya solo quedamos, como decía ¿La de Lanzarote o la de Fuerteventura? Bueno, yo creo que es la de Fuerteventura. La de Fuerteventura también. No, pero estaban los datos de todas las islas. También. Pero Lanzarote, Fuerteventura está peor todavía. Sí. En Fuerteventura, de cada 10 personas que viven en Fuerteventura actualmente, de cada 10, Pedro, 3 solo han nacido allí. 3,8. 3,8, casi 4. Aquí son 4, o sea que tampoco... Casi 4. Y 4,4 en Lanzarote han nacido solo aquí, el resto... Bueno, pero es normal, ¿no? El incremento poblacional tiene que venir, teniendo en cuenta que la natalidad no es que aumente, sino que disminuye, el aumento poblacional tiene que venir de algún sitio, no los habrán fabricado, tendrán que venir de otras localizaciones. Y habrá que tener más hijos. Digo yo, eso ya es otra cosa, Jorge, pero supongo yo que si en Canarias, en todas las islas ha ido incrementándose la población y la natalidad ha ido disminuyendo, es que han llegado más nuevos residentes que tienen que tener diferente origen al de la isla. No, pero Fuerteventura es mucho peor. Corralejo solo, creo que son 14.000 italianos, o sea, solo en italianos, yo creo que ya supera la población local. A Corralejo le dicen la pequeña Italia. Sí. Le dicen, así que por algo será, digo yo, ¿no? Italianos hay en todos los sitios del mundo. Yo me quedo asombrado porque yo he ido a lo de sitios Corralejo es ya llamativo. Medio recóndito a veces he ido a alguno cuando era más joven y siempre encontraba italianos. Era increíble. Y es un tipo de inmigración particular porque son muchas veces como autónomos. Fíjate que suelen ser los que tienen los rentas acá, los de las bicicletas, los de tal. Ellos se la vida. Restaurantes. Hombre, son con iniciativa. Un dato importante que decía esos datos del ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, es que Lanzarote proporcionalmente es la isla que más crece en población. Por ejemplo, solo el año pasado, 4.400 residentes. Y Gran Canaria 6.000 con lo ese dato ya lo habíamos aportado, lo habíamos dicho nosotros. Sí. Esto es del ISTAC, pero ya nosotros lo habíamos dicho el año pasado, no, hace unos meses. Por cierto, hemos hablado con el sociólogo del Cabildo, con Miguel Ángel Martín Rosa, y nos comentaba esto. En Lanzarote y Fuerteventura y en Canarias en general llevamos un tiempo con este reto, ¿no?, del crecimiento de población no nacida en la isla, ¿no? Pero es verdad que en estas dos islas, tanto en Lanzarote como Fuerteventura, pues mucho más potente o mucho más numeroso las personas que han nacido fuera de la isla. Proceden de países como Colombia, de países europeos como Reino Unido, como Italia y también de países como Marruecos. Yo más que en peligro, vamos a ver, la cultura es algo que cambia, ¿no?, que se transforma, y es verdad que la cultura pues está en cierta transformación, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse esto por el lado positivo o por el lado de reto, que es intentar integrar todas estas culturas en la que ya tenemos, en la de la isla, y que la enriquezcan, ¿no? También es importante tener en cuenta todos los retos de carácter de saturación de servicios sociales, además de la cohesión social. Bueno, pues esta es la situación. Agradecemos a Miguel Ángel, el sociólogo del Cabildo, que nos haya dado estas declaraciones, pero un poco Valentín lo que viene a decir es que estamos creciendo también a porcentajes muy altos, muy elevados, en islas donde realmente tenemos un tamaño,
y tenemos un tamaño, me refiero que no podemos, que el territorio es finito y por lo tanto tenemos que tener cuidado, ¿no? Hombre, yo creo que el toque de atención ya lo tenemos claro en todas las islas y el propio gobierno canario, por eso se formó la comisión de presidentes famosos del Cabildo, que está en los estatutos de Canarias, por eso se ha creado la comisión del reto demográfico también, y por eso se está planteando otra vez, y está en la mesa de debate la posibilidad de limitar la residencia, si no, porque eso es complicado desde el punto de vista de la Unión Europea, pero si no limitar la residencia, sí a lo mejor limitar todo lo que tiene que ver con la compra de casas por extranjeros. Y ese que también sigue siendo complicado. Que también sigue siendo la directiva Bolkestein. O limitarlo o fiscalmente establecer, digamos, algún tipo de impuestos superiores a los de los residentes. Yo la verdad es que lo veo muy complicado porque cuando se está en fase de crecimiento, porque ahora es el círculo virtuoso, pero se va a convertir, positivo, claro, positivo, pero se va a convertir, economía positiva. Claro, ahora todo viene más turistas, hay más restaurantes, hay más trabajo. Todo es positivo. Es todo positivo, es el círculo virtuoso, pero se puede convertir en vicioso, que es cuando ya empieza a generar tantos problemas en los coches, que la vivienda, el encarecimiento de la compra de la vivienda, en el tema sanitario, en los colegios que se quedan pequeños, no hay guardería. Es decir, empezamos a ver todos los problemas ya que un círculo virtuoso va a traer, ¿no? Y en este tema no es tan fácil parar, porque esto, como a veces de manera populista y demagoga dicen algunos, no, una moratoria ya en toda Canarias, que ya no venga más nadie, como si esto se pudiera coger y un botón aprieta y ya está, y se resuelve todos los problemas. Si fuera tan fácil. De todas maneras, hay precedentes de algunas islas ultraperiféricas que han conseguido establecer... hay medidas para poder adoptarlas. Límites, ¿no? Hombre, está claro que por ahí tiene que ir el debate. ¿En Canarias podría, estando la Unión Europea, tomar ese tipo de medidas? Pues a través de las regiones ultraperiféricas, porque tú le estás diciendo a la gente, oye, es que mira, es que ya no hay cama para tanta gente, ya no tenemos... y además está afectando también a cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Le das una serie tienes que cumplir una serie de requisitos y legalmente después la Unión Europea verá si tiene encaje, ¿no? A mí, por ejemplo, la última pregunta, que era lo de la identidad, yo creo que sí se pierde identidad canaria, porque se va diluyendo un poco, pero por otro lado también me gusta una sociedad variada, claro. La gente de Lanzarote cuando sale fuera estamos como acostumbrados al mundo, ¿sabes? No estamos aquí empequeñecidos, pero es verdad, el otro día había una conversación, éramos... pues 2 aquí y peninsulares, y entonces hablamos de la jamonilla, ¿te acuerdas? Que la abrías con la lata y le dabas el golpito, ¿no? Entonces no entendía. Y siempre se caía. Cuando era son las cosas nuestras que se pierden, o que ya no, claro, porque ya yo no como... por nada, la jamonilla sigue habiendo en los supermercados. Ahora es chope, ahora lo hacen ellos. Pero ellos te hacen el proceso ese que de horas de empujar así para que salga. Y vas cortando, tenía su técnica, ¿sabes? Era la leche en polvo, todas esas cosas eran nuestras, pues ya quedan un poco del pasado, que un poco pasado de posguerra, pero bueno. Yo creo que solo el primer año, fíjate tú, el primer año en Madrid, en el periodismo, ahí todavía nos mandaban la leche Millán y la lecherita en polvo. Y nosotros hacíamos un calderote de 8 litros y con eso nos duraba. Sí, la leche en polvo. Bueno, la identidad se va perdiendo, lo importante es que los ciudadanos mejoren todo, y sobre todo culturalmente, que tengamos más posibilidades de educación todo el mundo cada vez más, y que la gente encuentre trabajo, los hijos, y esto es lo que puede haber dificultades cuando vengan las vacas flacas, porque ahora están las vacas gordas, y todos estos problemas, mal que bien, todo el mundo no, pero una gran mayoría, pues bueno, está... Pero sí es verdad que es importante seguir preservando también, desde nuestro punto de vista, no, digo, como canarios, preservar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, temas que nos identifican como pueblo, sin menoscabo de que los demás también puedan seguir, aunque estén aquí, manteniendo el suyo. No, y que hombre, de todas maneras también es que estamos cada vez en un mundo más globalizado. O sea, no tenemos residentes norteamericanos, pero tenemos el Halloween, por ejemplo, que se impone, quiero decir. Entonces, va mutando la sociedad. Pero para mí eso en parte está bien, porque hasta la propia festividad, yo fui de una generación en la que ni se celebraba eso de los finados, yo no hacía nada. Y yo creo que Halloween está mejor, es más entretenido, es divertido, es otro carnaval que tienen. Y oye, pues
pues que lo hemos cogido. Además, seguro que nosotros lo habremos perfeccionado y lo haremos más divertido que los americanos. Pero no hay que tampoco decir, no, era lo final y me toman unas castañas. Está bien, pero si es más divertido, si los chicos de hoy en día... Los finados dentro de 30 años sí que van a morir. Bueno, eso, el que no lo tenga claro es que no sabe dónde está viviendo. No puedes competir con eso, es como competir contra la Game Boy, ¿sabes? Contra la PlayStation, yo qué sé, es imposible. Ni se acordarán de que habían finado. Esto es lo que hay. Bueno, en cualquier caso, para bueno, las cosas, todo no va a ser bueno, todo lo que es el crecimiento económico. Esta isla estaba como estaba, ahora es una isla deseada, sigue siendo la gran deseada, a pesar de que ahora los propios gente que viene de fuera todavía encuentran la isla, todavía mucho para que vean, la encuentran que está muy bien. Cuando nosotros, hoy está muy bien. No, pero nosotros somos los más críticos, los propios que vivimos claro, aquí. Porque somos los que vemos los cambios. Porque vemos los cambios. Porque la conocimos como y, era claro, antes. y entonces vemos los cambios y oye, y queremos que vivir como vivíamos antes y aparcar, no digo aparcar el coche en tu casa como hacíamos antes, pues yo aparcaba antes mi coche en mi casa cuando vivía en Arrecife. Ah, decía yo que dónde lo ibas a aparcar, a casa del vecino. No, me refiero pegado en la puerta. Ahora ya eso es imposible. Y antes decía, no, antes se podían dejar las puertas abiertas. Y que te iban a robar si no había nada. Ahora sí, ahora es un problema. Andrés, nos tenemos que ir. Te va Andrés porque viene ahora el alcalde de... No. El alcalde. No, el que quiere ser alcalde, pero de momento es jefe de la oposición y portavoz del PSOE, de Arrecife. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas y vamos rápidamente con el invitado, en este caso, que no es otro que Alfredo Mendoza. Él es el portavoz y jefe de la oposición, porque si no me equivoco, don Alfredo, buenas tardes, creo que es el único que está usted, el PSOE es el único partido que está en la oposición. Está Vox. Está Vox, que siempre me olvido de Vox. Sí. Bueno, don Alfredo, antes de nada, pues decirle una mala noticia, según cómo se coja, que ayer se enteraba a todos los socialistas y toda Canarias. Me imagino ya lo más íntimo creo que lo conocía, y es que Ángel Víctor Torres decía en el Congreso de Gran Canaria del PSOE, pues bueno, confesaba que efectivamente tenía un cáncer, como rumores que por lo visto existía en el entorno más cercano a él. Finalmente se ha confirmado, pero el hombre dice que hay Torres para rato porque va a intentar superar la enfermedad, va a seguir trabajando, aunque va a aflojar la agenda como ministro sobre todo. Y la verdad que fue buenas tardes antes que nada, Jorge, y a los compañeros de mesa hoy y a todos los que nos oyen. Y la verdad que una noticia que nos cae como un jarro de agua fría a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista en el fin de semana. Cierto es que en su entorno más cercano, pues evidentemente sabían la situación, pero no se hizo público hasta ayer. Y yo creo que, darle el mayor de los ánimos desde aquí, desde Recife, desde Lanzarote, para que continúe adelante con el proceso. Pasa lo que tenga que pasar. Él quitaba un poco de hierro también en el asunto de sus declaraciones, que era una cuestión que estaba controlado, pero yo quiero destacar el carácter humano de Ángel Víctor en ese aspecto, ¿no? Cómo visibiliza una enfermedad que padecen muchísimas personas hoy en día, muchísimos hombres afectados por cáncer, es 1 de cada 2, creo que estaba la estadística y demás, y ver cómo ponerlo como algo normal, algo que se manifiesta como una enfermedad, que como el hecho de ser público, cargo público, pues evidentemente te pone siempre sobre el foco y evitas rumores. Yo creo que incluso hasta para la familia, su entorno, y a seguir adelante. A un proceso médico ahora complejo, pero que no le va a impedir sus funciones como ministro. Evidentemente tendrá que aligerar un poco la agenda por las cuestiones obvias de los tratamientos y a seguir adelante como otros muchos más hombres y mujeres que padecen esta enfermedad y con la que tienen que luchar y seguir adelante. Por lo que ha dicho él, la buena noticia es que parece que el cáncer no está extendido y por lo tanto ese tipo de cáncer que tiene es muy fácil, no, pero vamos, que se supera un porcentaje altísimo, de los que se cogen a tiempo, más de un 60-70%, lo cual quiere decir que... Es de los más tratables. Es de los más tratables si se cogen a tiempo y parece, como él dijo él mismo, que se ha cogido a tiempo. Pero bueno, desde aquí toda la suerte, como ya dijimos en la primera parte, a Ángel Víctor Torres. Vamos al tema de Arrecife. Antes de nada, pues, la semana pasada, si no me equivoco, se presentaba lo que era, o se aceptaba, y por parte del Pleno, el plan supletorio de Arrecife que está redactando, en este caso, el Gobierno de Canarias para la ciudad de Lanzarote, para esta capital de la isla.
Ustedes se abstuvieron, ¿por qué? Sí, bueno, evidentemente yo creo que es un documento esencial para el desarrollo de nuestra ciudad y efectivamente se daba lo que es la validación al Gobierno de Canarias para tramitar la aprobación inicial del plan supletorio que ya lleva muchos años durmiendo el sueño de los justos, como decíamos. Nosotros evidentemente nos abstuvimos por dos cuestiones, las pusimos sobre el Pleno, ¿no? Me da pena que se haya traído a validación del Pleno un asunto como de tal vital importancia para nuestra ciudad y el desarrollo de la ciudad sin apenas consultar con los que estábamos allí presentes, me refiero a la oposición. Es cierto que hemos durante muchos años trabajado sobre el documento y el documento en sí, una vez visto, no genera mayores diferencias de las que ya podíamos venir advirtiendo nosotros en los años que tuvimos acceso al propio documento, pero sí tuvimos que reprochar, ¿no?, que desde el año 2021, desde que salimos del gobierno, no hemos tenido ni una sola conversación, ni una sola reunión con el grupo de gobierno para ver cómo se estaba desarrollando el plan supletorio. Una de las cuestiones que puso, sobre todo Coalición Canaria, sobre la mesa, que iban a sacar en los pocos meses de estar al frente del gobierno de Arrecife. No solo no fue así, sino que les ha costado 3 años prácticamente de negociaciones, solamente con el equipo de redactor, sino con muchos de los afectados del plan, para poder llegar a pleno la validación de este documento, que evidentemente nosotros votamos abstención porque hay cuestiones que evidentemente no podíamos profundizar y nos dieron acceso pues unos días previos. Ahora mi compañero, a ver, Alfredo, hay cuestiones en las que todo el mundo más o menos conoce, porque como bien dice usted, esto lleva hablándose ya hace muchos años. Por ejemplo, ¿cree que ha sido un acierto el incluir dentro del plan supletorio la regulación de alguna manera de los famosos diseminados, tanto de las vírgenes como del camino de Güímar? Mire, bueno, era una de las cuestiones que evidentemente dentro de las discrepancias que había inicialmente cuando empezábamos a hablar, ¿no?, los grupos políticos referente al plan supletorio, evidentemente eran cuestiones salvables, muy salvables. No es una cuestión que nosotros hayamos nunca puesto un veto sobre ese asunto. Evidentemente había cuestiones jurídicas, legales, en cuanto al diseminado de las vírgenes, que evidentemente se han podido resolver, pero evidentemente no da la seguridad de que los vecinos puedan contemplar su legalización de esas viviendas. Evidentemente esa zona ahora va a tener que estar sujeta a ser una adaptación única, va a tener que estar sujeta a planes parciales que tendrán que desarrollarse con las vicisitudes que encontrarán allí cuando se empiece a redactar un plan parcial. Entonces es un largo recorrido que queda. Pero la propuesta ustedes iban por ese... Entonces la propuesta nuestra iba de ir gradualmente subiendo de categoría los suelos para poder tener al final un suelo urbanizable en esa zona, de crecimiento de la ciudad, que ha crecido de aquella manera. Hay que recordar que todas esas viviendas se han construido sobre suelo rústico, pero evidentemente habría que darle una solución, y la solución que reclaman los vecinos ya no es solo legalizar sus viviendas, sino urbanizar aquel espacio. Entonces, durante los procesos de categorización del suelo se podrían haber ido desarrollando planes parciales sobre esa zona, que era una de las propuestas que tenía el Partido Socialista. Está resuelto ese y el otro diseminado, el de Güímar, era una de las cuestiones que estaban siempre puestas sobre la mesa. Era una cuestión que no se podía solucionar por la categoría del suelo que afectaba. Esa misma bolsa de suelo afectaba a las viviendas del cable, que tuvieron un exceso de construcción, hay piscinas, hay exceso de construcción en jardines, que todos conocemos ya por los medios, aquella famosa sentencia, que estábamos pendientes a que se tuviese la sentencia penal de aquel pleito que se emprendía hace años sobre aquel exceso de edificabilidad en esa zona, que afectaba la misma bolsa de suelo al diseminado de Güímar. Una vez que tuviéramos el fallo de la sentencia, evidentemente se haría lo que se ha hecho ahora. Ese fallo de sentencia creo que llegó, si no me equivoco, a finales del 23, y se pudo modificar el suelo para poder integrar los... Sí, porque ahí el problema que tenía era que se había equivocado el piol y ponía paso dejable, que por ahí nunca pasaba. Entonces esas son cuestiones que se han podido solucionar, que eso no eran las grandes piedras, los grandes escollos de las negociaciones dentro del plan general. Eso no eran los grandes problemas, porque sabíamos que, es verdad que ustedes, había que darle una solución. Ustedes con el PP, al menos eso es lo que me contó Astrid Pérez en su día, ustedes no fueron nunca partidarios de resolver ese problema como ahora se ha resuelto. Hombre, pero porque básicamente porque manteníamos entonces lo que ellos han mantenido hasta finales del 23, que era esperar el fallo de la sentencia, porque no puedes evidentemente
cambiar el uso del suelo porque había una sentencia que podía tumbar todo el piso. Entonces, eso básicamente es lo que estábamos manteniendo nosotros en ese momento sobre la categoría del suelo, que había que dejarlo tal y como estaba, o tal y como estaba recogido en el Plan General de 2004 para mantenerse. Evidentemente son cuestiones que se han salvado y evidentemente eso no son las cuestiones por las que nosotros nos hemos abstenido. Es una cuestión para mí menor. Nosotros nos abstuvimos por cuestiones quizás más importantes. No es menor para ellos, y más para los 450 familias, pero es una cuestión que vamos a ver, en ningún momento peligraba las viviendas de esa familia. Lo que sí que había que en un momento, estoy hablando ahora de las vírgenes, lo que sí que había claro que en un momento había que empezar a legalizar toda esa zona, pero ya digo, eso va a costar todavía muchísimo tiempo, porque eso hay que empezar a desarrollar los planes parciales que van a costar mucho. A mí me gustaría, buenos días Alfredo, o buenas tardes, perdón, me gustaría seguir andando en la postura del Partido Socialista. ¿Cuál es la postura que tiene, por ejemplo, con el tema de la anulación de las adscripciones, el aumento de volumetría desde el punto de vista social en los barrios que estén por encima de la circunvalación, y después en un detalle de este fin de semana que a mí me llamó la atención, por lo que puedan pensar los demás? ¿Qué cree que puede cambiar o cómo catalogas que se haya ido con el Plan General debajo del bolsillo a presentárselo a Fernando Clavijo, como si fueras allí, a lo mejor te dieran preferencia o si te tratara de mejor manera? Lo que hay que es presentarlo con todos los parabienes y punto pelota, es un trámite administrativo. No entendí muy bien la foto, Bueno, yo creo que eso, más allá de la foto, es lo que comentas, Pedro, no deja de ser más que una foto, propaganda electoral pura y dura, que lo que hace es trasladar a la ciudadanía una imagen de solidez en los socios de pactos con respecto a este documento. Más allá de eso, yo creo que coincido contigo, esto es un trámite que tendrán que correr mucho y ser ágiles en su tramitación, porque la memoria ambiental expira el 28 de diciembre de este año, 2025. Con respecto a lo que me comentaba sobre las adscripciones, es quizá lo más importante dentro de lo que nosotros hemos alegado para poder para abstenernos en este asunto, es que vemos cómo ha habido una indefensión por parte del Ayuntamiento de Arrecife con respecto a los intereses propios del Ayuntamiento con el islote del Francés. Y me explico, el islote del Francés, perdón, y me explico. Una de las cuestiones por las que habíamos batallado constantemente era por el fallo de la sentencia que se produce en febrero del 2024, que les da la razón a los demandados. En aquel entonces la propiedad del Francés había demandado al Ayuntamiento de Arrecife y al Gobierno de Canarias por esa pieza de suelo, y nos da la razón dando por buena las adscripciones en los planes parciales de La Bufona y de Nao. Y con la categoría de suelo que estaba, o sea, un suelo urbano no consolidado. Pues este plan supletorio lo que hace en su ficha, referente a ese suelo, que yo creo que es de vital importancia para el desarrollo de la ciudad, pues cambia todo lo que dice la sentencia. No solo lo quita, le mantiene la categoría, sino que le da usos terciarios y privados a una bolsa de suelo mínima de 11.000 metros cuadrados que va a quedar con el deslinde, cambiando la posibilidad de que el ayuntamiento con esa sentencia desarrollara esa pieza de suelo con un interés público, donde podríamos desarrollar, imagínense, pues cualquier actuación dentro de esa zona que sea totalmente pública y del uso y disfrute de los vecinos. Y a cambio ha preparado, ha condicionado, ha puesto condicionantes dentro de esta categoría que no se contemplaron en el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué nos indica todo eso? Que estamos preparando la defensa de la propiedad ante el recurso de casación que han puesto en el Tribunal Supremo. Eso es lo que nos preocupa de toda esta cuestión que se está cosiendo en el Pero te refieres al islote del Francés. Al islote del Francés. Pero el islote del Francés, según aquí nos comentaba el concejal del ramo, lo que dice es que pasaba a ser de uso comunitario, pero que con el deslinde actual prácticamente no se podía hacer. Pero es que acabamos de cambiar el uso. O sea, nosotros teníamos un urbano no consolidado en el Plan General 2004, donde encima el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el fallo, da la razón a los demandados, que son el Ayuntamiento de Arrecife y el Gobierno de Canarias, dejando esa pieza de suelo como una pieza de suelo de interés para la ciudadanía. Sí, y compensando. Si el deslinde ocupa todo, pero no ocupa sea del todo. Ayuntamiento o sea de quien sea, ahí no se puede hacer nada. Hay una bolsa de suelo de 12.000 metros cuadrados que no afecta al deslinde, que es a la que se le acaba de dar un uso terciario, uso que no tenía, y un uso privado, uso que no tenía.
Es decir, que de los 58.000 metros, 11.000, 12.000 metros, todavía se puede hacer algo. Y es más, al quitar las adscripciones hemos eliminado la compensación que tenía la propiedad al perder ese suelo en otros planes parciales que tienen categorías de urbanizable, o sea, una categoría superior incluso a la que se le estaba dando. En los planes parciales de La Bufona y de Nao. Evidentemente, aquí quienes únicos han salido ganando en este plan supletorio han sido pues los 3 propietarios de esas 3 bolsas de suelo. El islote del Francés, porque se le abre una vía para reclamar 210 millones de euros a la ciudad de Arrecife. Por 18.000... Por lo que sea, ellos irán a reclamar el máximo, que es lo que ya venían reclamando y con lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló a favor del ayuntamiento, quitándoles la razón, pero pedían inicialmente una expropiación de 210 millones de euros por los 50. Pero cuando eso, Alfredo, no era lo mismo, no tenía el 100% pero ellos afectado. van a tener que recurrir ese fallo. Y lo que van a recurrir es ese fallo. Y lo que se ha preparado ahora en esta ficha del plan supletorio es precisamente la defensa de la propiedad frente a los intereses del Ayuntamiento de Arrecife. Y luego han salido beneficiados 2 propietarios más de 2 planes parciales importantes, el de La Bufona y el de Nao, donde han perdido las adscripciones, donde ya no tienen que compensar a nadie en esas bolsas de suelo respectivamente. Mantenemos lo mismo que he dicho siempre, el plan supletorio no resuelve absolutamente nada para los vecinos y vecinas de pie de Arrecife. Resuelve el problema de 4, de 3, y es lo que han querido y lo que han hecho. Entonces, evidentemente... Cuando ellos dicen que hablan de suelo sanitario, sociosanitario, mire, educativo... no es más que el que ya existía en el Plan General 2004. Y que todos esos planes parciales le van a tener que dar el 50% al Ayuntamiento de Arrecife. Si usted ve... eso no vale para nada. Si usted ve lo que están realmente haciendo ahora mismo en este plan parcial, este plan supletorio, es un plan supletorio, no va más allá de lo que ya existe. Los planes parciales, son 6 los que se están desarrollando, por los que se han pedido informes medioambientales ahora y demás, se están desarrollando en base a la ordenación del 2004. Pero o sea, por lo que yo veo, entonces el PSOE lo que quiere es que mejor que estar así, ¿no? Como estamos hasta ahora, desde hace 30 años. No. Lo que quiere el PSOE es que se empiece a trabajar, que mire, la oportunidad que nos ha dado este plan supletorio era precisamente de eso, de volver a empezar a negociar o a buscar esas bolsas de suelos necesarias. Para mira, ellos se han llenado... Eso es lo que dice, es que yo, la verdad, Alfredo, es que me tienes totalmente... Porque es que dicen 2 cosas totalmente contrarias. Usted a lo que dice el concejal. El concejal lo que dice es que este plan va a conseguir suelo sociosanitario para que no 5.000 viviendas. 5.000 viviendas. Que los planes parciales, por ejemplo, en los grandes solares, el 50% donde se va a construir el futuro ayuntamiento lo van a conseguir gracias a que se puede llegar a acuerdo con... Bueno, acuerdo no, que se le califica de una manera... Suelo dotacional. Para el suelo. Y ustedes dicen todo lo contrario. Si yo fuera un espectador, lo que estaría viendo es que el PSOE no quiere que se apruebe este plan. Mire, no es que querramos. Lo que siempre hemos dicho es que el plan supletorio teníamos la oportunidad sobre la mesa para poder empezar a diseñar quizá lo que podemos empezar a ver de cara a un futuro en una ciudad y trabajar en un plan general, de verdad, cara a 50 años el desarrollo de esta ciudad. Hoy, con este plan supletorio, cerramos esa vía, que haya la posibilidad de empezar a entender a Arrecife de otra manera, tal y como lo conocemos. Este plan supletorio nos condena... Usted es joven, don Alfredo, usted es joven, por suerte para usted. Resulta que ese plan que usted dice, que yo soy totalmente de acuerdo con usted, que el plan supletorio de Arrecife merecería un plan de verdad ambicioso y con ganas, tenía que haberse hecho hace ya muchos años, porque es que el anterior es de José María Espino, que lo hizo también siendo del Partido Socialista, y es del año 1991. Es decir... La adaptación básica del 2004. Con la adaptación básica, que bueno, que eso usted sabe que no sirvió para mucho, pero bueno. Igual que el plan supletorio tampoco va a servir para mucho. Pero por eso le digo, pero ese plan, da la casualidad que ese plan que servía para algo, que era ambicioso, que estaba hecho por unos arquitectos que fueron los que hicieron el del puerto el puerto de Rosario, el plan general, el de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Socialista cogió cuando llegó y lo tiró y lo escondió. Estás refiriéndote al de María Isabel Deni. Sí, porque tenía el nombre de Isabel Deni, pero ese plan lo hizo el Partido Socialista también de aquella época. Pues es que es una cosa increíble, la gente tiene que alucinar, los que están metidos en estos temas, que no están metidos. Y entonces por eso no entiendo ahora muy bien la postura del PSOE, la verdad. No es que sea, vamos a ver, la postura del PSOE es clara. O sea, cuando hay una sentencia favorable... Es decir, anulan un plan que era ambicioso, que hacía todo lo que usted está diciendo, y ahora tampoco quieren el supletorio. No, mire, pero es claro, yo no, usted como dice, soy joven, ¿no? Y me ha tocado lidiar con este toro, el que tengo aquí ahora mismo.
Y el que tengo aquí ahora mismo no tiene mejores perspectivas que las que ya conocemos cara a 50 años en nuestra ciudad. Nuestra ciudad no va a cambiar, o sea, nadie va a ver un cambio sustancial de la ciudad, excepto, ya digo, los intereses de 4, que sí se van a ver cambiados en este aspecto y beneficiados en este aspecto. O sea, hablábamos de 5.000 viviendas, evidentemente vamos a hablar de 5.000 viviendas en suelos que la mayoría de ellos son urbanos no consolidados e urbanizables, y por lo tanto están sujetos también a planes parciales en ciertas unidades de actuación que tendrán que ejecutarse a lo largo de estos años. O sea, no es una medida para paliar el problema que hay habitacional y de vivienda en Arrecife de cara a los próximos 10, 15 años. Eso no va a suceder con estas 5.000 viviendas. Y termino con lo de las 5.000 viviendas. Si preveemos 5.000 viviendas, este plan supletorio que presentan, que ya digo, se subirá ahora en breve, creo que decía el concejal también que en esta semana, en 10 días, tendríamos la posibilidad a todos los vecinos y vecinas de Arrecife de ver el plan supletorio de manera pormenorizada, porque va a subir a publicación. Veremos que lo que existe ya, si conocemos el Plan General Actual del 2004, no hay diferencia en cuanto a suelo sociosanitario, no hay diferencia con más suelo sanitario, ni hay más suelo educativo del que ya existe dentro del planeamiento actual. Y esas 5.000 viviendas van a demandar, evidentemente, de infraestructuras educativas, sanitarias y sociosanitarias, que veremos qué encaje le dan. Porque de momento este plan supletorio no nos indica nada nuevo de lo que ya hay. Nos indica más de lo que hay. Y otro de los caballos de batalla con los que hemos también salido nosotros en Tromba con el tema del plan, es que están hablando de un incremento del 30% cuando es un imperativo legal que tiene que poner, reconocer los nuevos planes legales. Y para terminar, y no dejar a Pedro en stand-by con el tema de las viviendas, el incremento de una planta más en los barrios por encima de la hoja medular. Mire, vamos a ver, porque habrá que ver si realmente esas urbanizaciones están capacitadas para albergar un mayor número de viviendas de las que ya existen. Vamos a ver si muchas de las viviendas, con el paso del tiempo, han ya edificado esa edificabilidad que les va a permitir ahora, e igual lo que hacen simplemente es legalizar lo que ya han construido muchas de las viviendas que tienen esa necesidad. Esto es una cuestión que ya planteó Puerto Rosario en su día y no funcionó, terminó en un fracaso porque muchas de las viviendas no tenían mayor crecimiento del que ya tenían. ¿Entiendes? Estamos dándole una planta más, pero es que ya hay muchas casas porque que ya esa planta... El objetivo que yo es que no lo entendí muy bien, el objetivo tampoco... pero para que... La idea es que el que tenga un hijo con el problema el problema habitacional que hay, pues el hijo puede utilizar el techo de la vivienda. Pero es que en muchos de los casos realmente donde ya se ha utilizado, lo que van a hacer a lo mejor es pues esas plantas legalizarlas y no va a haber mayor crecimiento del que ya conocemos. De todas maneras, yo la verdad es que con el plan supletorio, señor Mendoza, también me pasa lo mismo un poco que a Jorge, parece mentira que todavía no se pueda aprobar un planeamiento. Y yo, el otro día cuando tuvimos aquí al concejal de urbanismo, me pareció de sentido común lo de que quitarlo de las adscripciones, sobre todo porque, entre otras cosas, en la pieza del Islote del Francés estaba condenando, digamos, el desarrollo en otros sitios, porque se podía someter a compensaciones en otros suelos y quitar las adscripciones permitía que otras zonas se desarrollaran. Pero, en fin, yo pienso que hay que aprobar un planeamiento de entrada para después la ciudad seguir trabajando. No quiero creer que este grupo de gobierno esté pensando en que este plan supletorio lo que pretende es beneficiar a tres promotores ni nada de eso, que es lo que están, parece ustedes, vendiendo nuevamente, que me da la sensación de que es como un discurso ya muy viejo, un déjà vu ahí de hace mucho tiempo. Y yo creo que la ciudad necesita tener una planificación, entre otras cosas, por lo de la vivienda, que después la vivienda tiene que tener planes parciales para desarrollarse, pero por lo menos hay un suelo en el que está previsto dentro de ese planeamiento que van a ir viviendas, unas de carácter privado y otras públicas, que es lo que se necesita ahora mismo, que es lo que no tiene porque no está ordenado, ¿no? Entonces, para mí es eso. De todas maneras, yo quería preguntarle por los presupuestos que se iban el viernes. Pero mire, termino para contestarle. La verdad que no es una cuestión que nos opongamos o no, ya digo, es un documento esencial para el desarrollo de esta ciudad. Mínimamente. Evidentemente hay cuestiones, mire, las zonas industriales evidentemente no es más del suelo que ya está destinado a uso industrial, sino lo que pasa es que se le da un orden, se le ordena ese suelo que ya está. Tenorio resuelve el problema del suelo industrial, pero los vecinos que allí viven no van a haber resuelto su situación, siguen en la misma situación. O sea,
a lo que voy, cuando digo que esto es un plan que han resuelto para resolver los problemas de 3 o de 4, es que es así, o sea, que yo no estoy diciendo que no se tengan que resolver, o sea, este plan lo que hace es resolver el problema de 3 o de 4, ya está, es lo que siempre he dicho yo, y evidentemente ha resuelto el problema de 3 o de 4, pero no de la generalidad de los vecinos. Y siempre que digo esto también digo que es el momento en el que Arrecife tiene que empezar a plantear un plan general con ambiciones, ambicioso, pero que lo que hace este plan supletorio es condenarnos al desarrollo de ese plan general como nos gustaría. Pero en los diseminados o en las vírgenes no viven 3 o 4, Alfredo. No, pero Pedro, sí, vamos a ver. Yo estoy 3 o 4 empresarios que yo también pero te que digo estamos hablando, Pedro, que han tenido la suerte de tener esas piezas de son de ellos, pero nos han que no querido, se puede vulnerar los derechos. Nos han querido poner delante una cortina de humo con los diseminados de Güímez y de las vírgenes. Y eso siempre lo hemos dicho, el Partido Socialista, por lo menos desde que yo estoy en el Ayuntamiento de Arrecife, siempre he dicho, esto es una situación que habrá que resolver a estos vecinos. Lo que pasa es que hay un equipo redactor que jurídicamente, no es porque nosotros tengamos algo con los vecinos de las vírgenes o del diseminado de Güímez, no, es que había unos preceptos legales que al menos cuando yo estaba en el Ayuntamiento no se daban. Y en el 23 hay una sentencia que hace que el equipo redactor de ese plan pues tenga otra alternativa para poder modificar el uso de ese espacio donde implica que estaban afectados los diseminados de Güímez por las viviendas que se habían construido, el exceso de viviendas que se habían construido en el cable. Y lo de las vírgenes, 3 tantos de lo mismo. Hay unas cuestiones legales que evidentemente se han resuelto, esperemos a ver cómo se va desarrollando, porque no van a tener de la noche a la mañana, una vez que se apruebe el plan supletorio, va a cambiar la fisonomía de aquel barrio, no, va a seguir estando así muchísimos años, porque van a estar sujetos a un plan parcial y lo van a tener que pagar los vecinos que allí viven, se van a tener que poner de acuerdo los 450 vecinos para pagar un plan parcial y desarrollar aquella unidad. Entonces, eso es a las cuestiones que ni nos vamos a oponer ni nos opondremos nunca, porque evidentemente había que darle una solución. Se les está empezando a dar. Lo que siempre he dicho, que el plan general, mire, por ejemplo, con el decreto de vivienda que se firmó el Gobierno de Canarias, ahora recientemente, hay una bolsa de suelo importantísima en Arrecife, de en torno a unos 500.000 metros cuadrados, que ahora pueden desarrollar vivienda en un suelo rústico dotacional, que pueden desarrollar vivienda allí con un plan parcial que si no lo presentan en breve ya lo habrán presentado o estarán trabajando en ello, pero están trabajando en base a la legislación del Plan General 2004, no de este nuevo plan supletorio. Otra de las cuestiones que poníamos sobre la mesa al Partido Socialista era las contradicciones del Plan General, o sea, del plan supletorio, con los planes parciales que se están desarrollando. Los planes parciales que se están desarrollando, al menos 6, se están desarrollando con la legislación del 2004. ¿Qué quiere decir eso? Si esos planes están terminados y finalizados antes del 28 de diciembre del 2025, van a entrar en contradicciones con lo que dice el plan supletorio sobre esa zona, porque se ordenan de otra forma diferente. Y si no se acaban, no se concluyen, como puede ser el Parque de Naos, por ejemplo, que no concluya el plan parcial de Naos antes del 28 de diciembre del 2025, y se tenga que concluir posterior, va a entrar en contradicciones con lo que dice el plan supletorio, porque otorga otra edificabilidad que no contempla ahora mismo el plan que se está desarrollando. Entonces, esas son las cuestiones que nos hace nosotros dudar. Ellos dicen que hay herramientas jurídicas, pero ¿dónde están? Quiero verlas en el documento que se lleva a aprobación. Alfredo, nos quedan 2 minutos. Última pregunta. Sí, no, yo iba a preguntar por el tema de los presupuestos que se llevan bueno, el viernes. Los presupuestos tuvimos acceso al expediente la semana pasada, el viernes que tuvimos acceso a las comisiones. Se lleva el viernes un presupuesto ambicioso de 74 millones de euros, vamos a ver, estamos analizando, evidentemente si fue la antena antes, decíamos en plan Chascarrillo, pues más de lo mismo, pan y circo, donde se incrementan muchísimo las partidas en fiesta, bajan las partidas en servicios sociales, educación, inversión, vamos a ver lo que son capaces de desarrollar, porque ya hemos visto en la liquidación del 24 que se ha ido muchísimo dinero al remanente nuevamente. Está en torno a los 90 millones de euros otra vez en el remanente, después de una ejecución del 49% de los presupuestos, donde hay que recordar que casi el 30 y pico % de los presupuestos que se aprueban es en gasto de salarios y nóminas y horas extras que se paga el personal. Evidentemente, gran parte de esa cantidad que se ejecuta en un presupuesto son pagos que tienen que hacerse sí o sí, y los 2 grandes contratos, limpieza, servicios de apertura y cierre y mantenimiento de instalaciones deportivas, que son contratos que ya están siempre fijados y no son más. Donde hay que ver la gestión de un grupo de gobierno
es en los contratos, en los dineros de inversión que son capaces de ejecutar proyectos y redactar proyectos en el transcurso de un ejercicio económico, y si no se van al... Van a votar en contra, entonces. En principio no, estamos en el análisis, evidentemente ya el presupuesto anterior del 24 presentamos, creo que fueron en torno a 30 enmiendas que ni las leyeron, simplemente las rechazaron de manera automática, y después vimos cómo fueron adaptando algunas a ciertas cuestiones que fueron desarrollando a lo largo del ejercicio, como el edificio de respiro familiar que intentaron sacar adelante y no pudieron este ejercicio. Pero vamos a ver, estamos en el análisis y de momento lo que pretendemos, con ánimo de construir, es presentar enmiendas para mejorar el presupuesto, y si lo tienen a bien, evidentemente, si aceptan las enmiendas del Partido Socialista, pues evidentemente votaremos a favor. Otra vía es que, visto lo que poquito que he podido ver en estos 2 días, este fin de semana y ayer, pues yo creo que cabe hasta una enmienda a la totalidad, porque ya digo, los presupuestos son más dinero en fiestas y muchísimo dinero en las cuestiones que necesita. El transporte público sigue exactamente igual, mantiene las mismas subvenciones al sector del taxi, que no sabemos si se están ejecutando en tiempo y forma, y evidentemente las carencias de Arrecife siguen estando pintadas en ese presupuesto. Alfredo, nos tenemos que ir, ya simplemente, nos tenemos que ir ya desde hace un minuto. Simplemente, ¿cuándo va a ser el Congreso o la Asamblea, como le llaman ustedes, de Arrecife? Asamblea local para elegir los secretarios locales, nos mandaba Pepe Juan como secretario de organización estos días el comunicado, que ya podemos convocarlas hasta el 30 de junio, y nosotros nos reunimos esta semana. Y el máximo es el 30 de junio. 30 de junio. Esta semana me reúno con la ejecutiva local actual para establecer una fecha y pues que no coincida con el resto de compañeros de otras agrupaciones, y poder celebrarlo. Yo creo que hasta el 30 de junio, por ahí, pues buscaremos un periodo. ¿Pero va a esperar hasta el final o van...? No creo que haya necesidad. O sea, nosotros cuanto cuadremos las fechas... Porque ahí no hay mucho problema. ¿Usted va a seguir siendo el secretario local? Bueno, en principio yo creo que no... En principio no creo que no pase nada. La verdad que estoy encantado con la agrupación de Arrecife. Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en una dirección, y eso es lo importante. ¿Ahora quién es su secretario de organización o secretario? Nausé Duque, un compañero que lleva muchos años también en la afiliación. Y perfiles así, son perfiles poco conocidos, muy trabajadores, que es lo que realmente... Usted era poco conocido y ahora lo conoce todo el mundo. Bueno, no, la encuesta dice que no, la encuesta dice que me conoce 50%. La encuesta que saca aquí en Lancelot. Bueno, así que bueno, bueno, ya me irán conociendo. Pero le da ganador. Le da ganador. Sí, pero bueno, eso pues imagínate tú que si te llegan a conocer. Sí, me digan, la otra vez. No, a veces no es bueno que te conozcan. A veces, yo decía que a veces es mucho mejor que no te conozcan. Sí, claro. En partidos buenos como el PSOE y el PP, es mejor que no te conozcan, porque si te conocen, coño, Bueno, lo que se hacía antes, ¿no? Te ponían los candidatos al Congreso y al Senado, y el que salía era el candidato al gobierno, al presidente. Sobre todo en las elecciones generales. Mi padre siempre me decía, dice, que el clavo que sale es el que alcanza el martillazo. Así que lo mejor está... Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Nosotros, a Valentín, nos despedimos también. Saludos, Jorge. Hasta mañana. A Pedro, y nosotros volvemos mañana con más temas.